Ahora, siguiendo con nuestro programa científico, continuamos el tema de uso apropiado de antibióticos que va a estar dada por el doctor Lugo, que estuvo con nosotros anteriormente y él va a continuar con este tópico. Así que los dejo con el doctor. Buenas tardes nuevamente y gracias, doctora. Vamos entonces a continuar con el tema de uso apropiado de antibióticos, que es como debe decir para que la Junta otorgue los 3 créditos, ¿verdad? Pero el subtítulo es alergia a la penicilina. Y quise traerles este tópico porque entiendo que es bien importante, porque la mayoría de las veces la decisión en cuanto al uso de antibióticos va a estar influido por el historial de alergias que nos diga el paciente. Entonces, esta conferencia está basada en 2 artículos que salieron el año pasado y yo los invito a que los busquen y los lean porque son dos artículos de revisión excelentes sobre el tema de la alergia a la penicilina. El primero, Evaluation and Management of Penicillin Allergy, a Review, salió en JAMA en enero. Se publicó primero online en diciembre del 2018, pero ya en la revista salió en enero del 2019. Y el otro, Penicillin Allergy, que salió publicado en el New England Journal of Medicine en diciembre del año pasado. Ahí están las referencias para aquellos que les interese, pues vuelvo y les digo, los invito a que los busquen y los lean porque son bien interesantes y van a ser bien útiles para la práctica de todos ustedes. Entonces, como introducción, ¿verdad? Ya habíamos hablado anteriormente sobre el descubrimiento de la penicilina en el año 1928 por Sir Alexander Fleming, que descubrió que el componente activo del hongo Penicillium tenía la capacidad de matar bacterias en una placa de Petri y él fue el que la nombró o la llamó penicilina. Y como ya hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de las conferencias hoy, los antibióticos están entre los medicamentos que más comúnmente se prescriben a nivel de todos los escenarios de cuidado de salud, ya sea ambulatorio o intrahospitalario. Y también hemos estado hablando de que una gran parte del uso de antibióticos es inapropiado, ¿verdad? No se utilizan como, ¿verdad?, deben ser, lo que contribuye a la resistencia a los antibióticos y a una variedad de resultados adversos, como lo serían las infecciones por el Clostridioides difícil. Ahí aparece Clostridium porque en el artículo aparecía así. Entonces, la selección de un antibiótico, como ya les he comentado, frecuentemente va a estar influenciado por el historial de alergia que nos diga el paciente. Y la mención de que la persona es alérgica a la penicilina es bien comúnmente reportado. Y para que tengan una idea de esto, en los Estados Unidos sobre 32 millones de personas tienen documentado un historial de alergia a la penicilina. Y lo importante de esto es que muchos de estos pacientes que están etiquetados como que tienen alergia a la penicilina, no se le ha hecho una evaluación más exhaustiva para determinar la certeza o la persistencia de esa alergia. Y para que tengan una idea, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, esto de la alergia a la penicilina influye, ¿verdad?, en uno de estos artículos mencionan que basado en un estudio, ¿verdad?, una encuesta, a nivel nacional en el año 1957, que comprendía 827 hospitales en los Estados Unidos, se estimó un total de 1,000 muertes relacionadas a la penicilina durante los primeros 10 años del uso de la misma. Fíjense que la penicilina, su uso comercial, se comenzó para el año 1943, así que 14 años después, durante los primeros 10 años se habían documentado o estimado que había unas 1,000 muertes relacionadas a la penicilina. Así que ustedes se deben imaginar el millón de pacientes
o los millones de pacientes que deben haber recibido penicilina a nivel de los Estados Unidos sobre esos 10 años. Así que les da una idea de que las muertes por alergia a la penicilina pues no son tan frecuentes. Y en otra revisión, fíjese, de 151 muertes debidas a penicilina que se publicó en la literatura médica ya entre el 1951 y el 65, esta revisión mostró que no había una predominancia en cuanto al sexo, que más del 50% de las personas estaban entre los 25 a 65 años de edad, que 44% de ellos tenían infecciones respiratorias, que 28% tenían alergias persistentes o tenían asma y que 69% habían tenido exposición previa a la penicilina, de los cuales 36% habían tenido algún tipo de reacción previa a la misma. Y el intervalo de tiempo entre la administración de la penicilina y el comienzo de los síntomas fue de menos de 15 minutos en el 85% de los casos, y la gran mayoría de los pacientes de esas 151 muertes murieron dentro del periodo de tiempo de 1 hora después de la administración de la misma. Pero fíjense, en otra revisión que se hizo en el Reino Unido, entre 100 millones de personas expuestas a la amoxicilina oral entre el año 1972 y el 2007, solamente una muerte después de haber tenido una afilaxis se encontró en asociación con el uso de la amoxicilina oral. O sea que aquí fue mínimo. Y aquí yo especulo, ¿verdad? Porque no tengo la data, pero fíjense que para el año 43, los años 50, pues las técnicas o la tecnología disponible para la manufactura de estos medicamentos no es la misma que, digamos, ya para finales del siglo XX, comienzos de este siglo. Así que uno podría especular que tal vez muchas de estas alergias o eventos adversos podrían estar relacionados tal vez a algunos de los contaminantes con los que se manufacturaban esos productos, ¿verdad? Porque la tecnología no era la misma hace 40, 50, 60, 70 años atrás a lo que es ahora. Okay. Entonces, fíjense, la penicilina está comúnmente asociada con reacciones de hipersensitividad que más frecuentemente serían debido al uso, ¿verdad? Que se le da, y que a una interacción con alguna infección, a esa interacción entre el uso del medicamento y alguna otra infección. Como por ejemplo, un paciente que desarrolla un rash maculopapular porque tiene una infección por el virus de Epstein-Barr, el de la mononucleosis, que puede darle rash, pero a la misma vez le están dando una aminopenicilina. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene infección por Epstein-Barr, la triada es fiebre, dolor de garganta y linfadenopatía. Entonces, usted va a su oficina, un paciente que tiene inflamación, ¿verdad?, en la garganta, faringitis, usted se la ve enrojecida, tiene fiebre y usted le palpa nódulo, pues usted piensa que es una faringitis bacteriana. Lo más seguro usted dice, pues mira, esto puede ser estreptocóxica, y le da una aminopenicilina, pero lo que tiene es una infección viral. Desarrolla un rash por la infección viral, pero usted lo va a asociar con que era alérgico a penicilina. ¿Ves? Entonces, de 1.5 a 2% de las administraciones de penicilina resultan en una reacción que podría considerarse consistente con una reacción de hipersensitividad, siendo lo más frecuente un rash, pero también, como ya mencionamos anteriormente, podría ser de un tipo no alérgico. Y un estudio en el año 66 demostró que una incidencia de 7.8 en reacciones alérgicas, con 22% de los casos confirmados a base de una prueba cutánea positiva, una prueba de piel positiva para penicilina. Pero estudios en un centro de los Estados Unidos mostraron que la tasa
pruebas positivas, ¿verdad? Para penicilina disminuyó a un 15% en el 95, a un 3% en el 2007 y a 0.8% en el 2013. O sea, las tasas de pruebas positivas para penicilina. Entonces, fíjense, el tipo de reacción que más frecuentemente se documenta en los récords médicos en casos de alergia a la penicilina es no sé. ¿Y qué le pasa con la? No sé. Eso me lo dijo mi mamá. El doctor que me atendió una vez me pusieron una aguja así de larga y yo me desmayé o vomité y el doctor le dijo a mi mamá que yo era alérgico a penicilina, así que no saben. O no sé, mi mamá era alérgica a penicilina, mi papá era alérgico, pues yo debo ser alérgico, como si fuera una herencia. O sea que hasta en 26% de los casos lo que se documenta es no sé. No saben qué tipo de reacción a la penicilina es lo que tiene, tiene el paciente. Otras reacciones que comúnmente se documentan, pues el rash en 38% de los casos, las ronchas en el 18%, angioedema en 9%, malestar gastrointestinal 6%. Y fíjense aquí, si usted le da, ustedes saben que, por ejemplo, el amoxicilin clavulanato, el de 875 y el de 1000 es una pastillota así de grande. Y hay pacientes que usted le da esa pastilla y pues le cae mal en el estómago. Y entonces asocian eso con alergia, su intolerancia. Y a veces se lo toman con el estómago vacío. Pues imagínense. Anafilaxis 5% y picor 5%. O sea que hay una gran variedad ¿verdad? De reacciones, pero fíjense que lo más común es no sé y el rash. Entonces, para aquellos pacientes que en el historial de alergia se excluye el que tengan un blistering rash, anemia hemolítica, nefritis, hepatitis, fiebre y dolor articular sugestivo de envolvimiento orgánico o reacciones severas cutáneas a la penicilina, pues usted excluye todo esto porque el paciente, pues, en ese tipo de paciente que en el historial se excluye esto, está indicado hacer algún tipo de evaluación a la alergia que ellos alegan que tienen. O sea, es bien importante hacerle algún tipo de evaluación alérgica. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias clínicas de usted ser etiquetado o de usted etiquetar a un paciente como que tiene alergia a la penicilina? Pues mire, va a llevar al uso de otros antibióticos, ¿verdad? Al uso de antibióticos alternativos que pueden causar más fallos en el tratamiento y más efectos adversos que los beta-lactámicos y que pueden contribuir al desarrollo de resistencia antimicrobiana. Y entonces, fíjense, es importante que ustedes entiendan que aquí tenemos en la parte izquierda arriba, ¿verdad? Tenemos la estructura base de la penicilina y vemos ese cuadradito que es el anillo beta-lactámico. Si vemos a la derecha, vamos a ver la cefalosporina, que también tienen en común con las penicilinas ese anillo beta-lactámico. Abajo a la derecha tenemos los monobactam, entre ellos el astreonam, que es básicamente su estructura, ese anillo beta-lactámico, y los carbapenem a la izquierda abajo, donde tenemos también que ellos tienen un anillo beta-lactámico. Esa es la estructura común de todos estos medicamentos que se conocen como beta-lactámicos. Y la penicilina es un beta-lactámico, la cefalosporina es otro beta-lactámico. Entonces, en uno de estos artículos, fíjense, aparece esta tablita que es bien interesante y bien ilustrativa. La tabla 1 dice patógenos y síndromes comunes para los cuales los beta-lactámicos se consideran el tratamiento de elección. Pues miren,
microorganismos. El estreptococo grupo A, ¿cuáles son los ejemplos? Pues faringitis, infecciones de piel y tejido blando, como la celulitis, la erisipela, que es esa celulitis que usted ve que la piel brota hacia arriba y se forman esos blisters. Pues mire, eso lo causa el estreptococo grupo A beta hemolítico. Las fascitis necrotizantes, miositis, fiebre reumática aguda, glomerulonefritis, pulmonía, endometritis por posparto, síndrome del shock tóxico y bacteremias. Y para eso, mire, para el estreptococo grupo A, un beta-lactámico. Idealmente, penicilina. Que no damos penicilina en muchos de los casos, porque a veces, pues, difícil de conseguir, ¿verdad? No es como antes, o sea, no. Usted se imagina que usted le ponga una orden a la enfermera, 2 millones de unidades IV cada 4 horas. Cuando le pone 6, imagínese ponerle cada 4 horas, pues, desde el punto de vista técnico o logístico es un poco más difícil. Pues mire, por ejemplo, para las erisipelas que utilizamos, cefazolín, no es vancomycin, cefazolín, no es linezolid tampoco, el cefazolín. Ok, entonces, grupo B, el estreptococo grupo B, pues mire, puede causar meningitis y sepsis puerperal. Pues un beta-lactámico sería el antibiótico de elección. Los estreptococos del grupo Viridan y el Streptococcus galolyticus, anteriormente bovis, pues mire, un síndrome común que causan endocarditis. Y el antibiótico de elección es un beta-lactámico. Y fíjense, si este es uno de estos microorganismos se reportan en sangre, preliminarmente le van a reportar un coco gran positivo y la tendencia es a rápido ponerle banco, porque ya le hicimos el eco y tiene una vegetación, pues, y sale un coco gran positivo, pues rápido, banco. Cuando sale que es el estreptococo del grupo Viridae, miren, descalamos, no hay que seguirlo en banco. Listeria monocitógenes, meningitis, un beta-lactámico. Actinomyces, especies de actinomyces que pueden causar infecciones cervicofaciales, pélvicas y respiratorias, también es un beta-lactámico. El Cutibacterium acnes, que anteriormente era el Propionobacterium acnes, pues pueden causar infecciones de huesos, articulaciones, de chón del sistema nervioso central. Pues mire, es un beta-lactámico, no es banco, no es levofloxacin, no es linezolid. Estafilococcus aureus, que causa infecciones de piel y tejido blando, infecciones de huesos, infecciones de articulaciones, del tracto respiratorio. Pues mire, es un beta-lactámico. Y fíjense que ahí tiene una nota con la letra A y cuando usted mira abajo le dice la tablita. Napsilin y cefazolin son las opciones de primera línea de tratamiento para Staphylococcus aureus susceptible a meticilina. O sea que si es un MSSA, usted le da Napsilin o cefazolin. Tendemos a utilizar más cefazolin porque lo podemos dar cada 6 o cada 8 horas si el paciente tiene buena función renal, que le damos 2 gramos cada 8, porque el Napsilin, volvemos, hay que darlo cada 4 a 6 horas y entonces también tiene más incidencia de causar flebitis que lo que sería el cefazolin. Y fíjense, sale MSSA, es un beta-lactámico. Y miren, lo dice en la nota ahí. Entonces, penicilina, continúa diciendo la nota, dice, es la opción de primera línea de tratamiento para los estafilococos aureus que son susceptibles a penicilina, que pueden aparecer. Así que siempre hay que tener eso. O sea, lo más sencillo, lo más sencillito. Entonces, para Pasteurella multósida, que se ve frecuentemente en la flora de los gatos y los perros, pues mire, cuando viene un paciente que lo mordió un perro o un gato, pues
puede haber infecciones de piel y tejido blando, bacteremia, infecciones respiratorias. Es también, aquí mire, utilizamos para eso amoxicilin clavulanato, es lo de elección ahí. Neisseria gonorrhoeae, que puede causar uretritis, epididimitis, faringitis, conjuntivitis, cervicitis, proctitis y enfermedad diseminada como artritis séptica y endocarditis. También es un beta-lactámico. Ceftriaxón, o sea que no hay que inventar la juega. Para Neisseria meningitidis, que causa meningitis, también son los beta-lactámicos. Y fíjense, para Treponema pallidum, sífilis, en sus 3 etapas, sífilis primaria, que es el chancro, la sífilis secundaria, que tiene el rash que se ve en palmas de las manos y plantas de los pies, el condilomata lata, la sífilis terciaria, que puede causar aortitis, meningitis. El tratamiento de elección es penicilina, un bicilin LA. Cuando a veces le envían a uno un paciente que tiene un BDRL con 1 en 64 y un FTA-ABS también reactivo con 3 cruces, y uno entrevista al paciente y no sabe, uno dice, pues mira, sífilis indeterminada, ¿qué le damos? Bicilin LA, 1.2 millones intramuscular en cada glúteo, semanal por 3 semanas. O sea, una vez a la semana por 3 semanas. Un total de 7.2 millones de unidades de penicilina. O sea, un beta-lactámico. O sea, que muchas veces, uno mirando esta tabla, muchas de estas condiciones a veces la tentación es a tratarlas con carbapenem, con vancomycin, con quinolona, cuando mire, son beta-lactámicos. De ahí la importancia de usted saber si de verdad el paciente es alérgico a la penicilina, porque más adelante vamos a ver lo de la reacción cruzada. Entonces, lo que les estaba mencionando, los beta-lactámicos, específicamente penicilina y cefalosporina, son el tratamiento de elección contra muchos patógenos que causan enfermedades comunes. El etiquetar a un paciente como que es alérgico a la penicilina altera la toma de decisión con relación al tratamiento, lo que resulta en tratamiento subóptimo. Y ejemplos de esto son, pues mire, el uso de vancomicina para tratar pacientes con bacteremias por estafilococos aureus que son susceptibles a la meticilina, y el evitar el uso de cefalosporina en el manejo de bacteremias por gram negativo. Que a veces sale ese E. coli y entonces le damos, queremos usar aminoglucósido o queremos usar a veces pues quinolona, porque no, que el paciente es alérgico a la penicilina, cuando lo que tenemos que usar es una cefalosporina. Entonces, nafcilin y cefazolin, como ya les dije, son más efectivos que el vancomycin en tratar pacientes con infecciones por estafilococos aureus susceptibles a la meticilina. Y entre las cepas de estafilococos aureus sensitivas a meticilina, hasta el 25% también son sensitivas a la penicilina. Así que el utilizar penicilina en caso de estas infecciones por estafilococos aureus susceptibles a penicilina puede resultar en unos mejores resultados, aunque pues siempre va a haber, ¿verdad?, el cuestionamiento de que si se van a hacer exámenes o alguna prueba para determinar si es productora de beta-lactamasa, ¿verdad? Y producción de penicilinasa. Entonces, como les dije ya anteriormente, la penicilina benzatínica es el tratamiento de elección para pacientes con sífilis y el ceftriaxón es el tratamiento de elección para el tratamiento de pacientes con gonorrea. Entonces, los antibióticos, especialmente los beta-lactámicos, también se utilizan para la profilaxis antimicrobiana, lo que incluye profilaxis dental para prevenir endocarditis en algunos pacientes que son de alto riesgo. Así que la administración de antibióticos perioperatorios reduce el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico. Por ejemplo, amoxicilina es lo que se recomienda como agente profiláctico
para procedimientos dentales en pacientes de alto riesgo, aquellos que tienen algún tipo de valvulopatía, pues el dentista ¿verdad? Va a darle algún tipo de antibiótico. Y cefazolín se recomienda como agente profiláctico en muchos de los procedimientos quirúrgicos. Miren, se le da 1 gramo 1 hora antes del procedimiento, y si el procedimiento excede las 4 horas, le dan otro gramo. Pero a veces yo veo que le quieren, como es alérgico a penicilina, pues le dan Cipro, Levaquin, le quieren dar aminoglucósido, banco, y es porque lo tenemos etiquetado como que es alérgico a penicilina. Entonces, pues como nos comentan ellos en este artículo, el uso como profilaxis de agentes que no son beta-lactámicos está asociado con un riesgo aumentado de infecciones del sitio quirúrgico. ¿Okay? Entonces, otras consecuencias adversas, ¿verdad? Al momento de elegir un antibiótico es que los pacientes que son alérgicos a la penicilina o que están etiquetados, se les puede dar antibióticos de más amplio espectro, lo que aumenta el riesgo de desarrollar también infecciones por clostridioides difíciles, estafilococos resistentes a meticilina y enterococos resistentes a la vancomicina. Así que debemos reemplazar esos antibióticos que tienen un espectro aumentado con agentes que tengan un espectro más reducido y realizar una evaluación de la alergia a la penicilina y remover esa etiqueta de alergia a la penicilina para reducir la resistencia. ¿Ok? Y no obstante, ¿verdad? Que aunque no se ha demostrado en algún estudio clínico que esto pues sea así, el CDC, no obstante esto, ha identificado que la evaluación del historial de alergia a la penicilina es una herramienta importante para mejorar la calidad de la prescripción de antibióticos. Porque si dejamos esa etiqueta ahí en el paciente, per secula seculorum, pues nos va a limitar a nosotros en el manejo de futuras infecciones que pueda tener ese paciente y que puedan comprometer su vida. Entonces, las alergias a la penicilina también está asociado con un aumento en los costos en el cuidado de salud. ¿Por qué? Porque si usted hace una buena evaluación y le remueve esa etiqueta, pues eso va a facilitar el uso de medicamentos que son menos costosos, lo que va a reducir el costo de farmacia. Porque, por ejemplo, no es lo mismo usted utilizar un carbapenem que utilizar una cefalosporina de primera generación. Porque el costo, la diferencia de costo es bien marcada. Entonces, el también estar etiquetado como que se tiene alergia a la penicilina resulta en más eventos adversos, en más reacciones a medicamentos, porque los medicamentos que se usan como alternativa, como serían banco, clinda, fluoroquinolona, ya vimos en la conferencia anterior que la fluoroquinolona, el black box warning que emitió el FDA y toda la lista de efectos que puede tener a nivel del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Pues, ¿qué pasa? Muchas veces utilizamos estos antibióticos solos o los combinamos para poder alcanzar el espectro de actividad que queremos. Pues, como resultado, aumentan los efectos adversos. Entonces, fíjense, vancomycin nos puede causar nefrotoxicidad y efectos hematológicos como trombocitopenia inmune inducida por el medicamento. Y a veces vemos ese paciente que le están bajando las plaquetas y es que está en vancomycin. Aparte de la nefrotoxicidad, que ya sabemos, también puede causar el Redman Syndrome, que es una reacción independiente inmunoglobulina E al vancomycin que resulta de una activación directa de las células mastoides, de los mastocitos, ¿verdad? Y está asociado también a cuando bajamos rápidamente ese medicamento. Por eso ustedes saben que se tiene que bajar en 2 horas o más, mínimo.
Y entonces, pues a veces vemos, yo he visto lamentablemente a veces diluido 1 gramo de vancomycin en 100 ml y que se lo bajaron en media hora. Y de milagro el paciente no le dio nada. Pero entonces, otras reacciones a la vancomicina incluyen erupciones morbiliformes, una erupción con eosinofilia, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el DRESS syndrome, Drug Rash Eosinophilia and Systemic Symptoms. Y Clinda y la fluoroquinolona comúnmente pues, están asociados con las infecciones por clostridioides difíciles. Entonces, fíjense, la tabla 2 en uno de estos artículos nos da una idea de cuáles son los agentes beta-lactámicos que comúnmente se utilizan y las alternativas. Pues miren, en los beta-lactámicos tenemos la penicilina y entre estas pues está la penicilina, el amoxicilin con o sin ácido clavulánico, el ampicilin con o sin sulbactam, dicloxacilin, nafcilin, oxacilin, piperacilin, tazobactam. Piperacilin, tazobactam es una ureidopenicilina, es un beta-lactámico. Y yo he visto que a veces está etiquetado el paciente como que es alérgico y le dan eso. Algunos desarrollan síntomas, otros no. En la cefalosporina, pues tenemos el cefaloxin, perdón, el cefazolin, cefalexin, cefoxitin, ceftriaxón, ceftazidime, cefpodocime, cefepime y ceftaroline. Son todos betalactámicos y son cefalosporinas. En los carbapenem tenemos ertapenem, imipenem y meropenem. Y en los monobactam, el único que tenemos es el astronema hasta ahora. Ahora, alternativas no beta-lactámicos. Pues mire, principalmente fluoroquinolona, entre cuales están ciprofloxacin, levofloxacin y moxifloxacin, que se utilizan bastante por los médicos. Macrólido, está acitromycin, claritromycin y eritromycin. Las tetraciclinas, pues tenemos tetraciclina, doxiciclina, aminociclina. Los aminoglucósidos, que tenemos genta, tobra y amikacin. En la sulfonamida, son la sulfa, trimetoprim sulfametoxazol. En los glicopéptidos, vancomicina. En los lipopéptidos, la daptomicina. En las oxazolididonas, siempre tengo dificultad con esa palabra, está el linezolid. Lincosamina es el clindamycin y el nitroimidazol, el metronidazol. O sea que ahí tienen una idea de cuáles son beta-lactámicos en sus distintas subdivisiones, penicilina, cefalosporina, carbapenem y monobactam, y cuáles son las alternativas que no son beta-lactámicos. Entonces, ¿cuáles son los métodos para una evaluación clínica de un paciente que reporta un historial de alergia a la penicilina? Pues miren, el realizar un historial bien meticuloso, comprensivo, es esencial para una evaluación apropiada de un paciente que tiene un reporte o una etiqueta de que es alérgico a la penicilina. Tenemos, ¿verdad?, en muchos escenarios que hay especialistas como los alergistas que están disponibles para poder realizar esta evaluación de alergia a la penicilina. Lamentablemente en Puerto Rico no son muchos los especialistas en esta rama, ¿verdad? Por lo que sería imposible que ellos, ¿verdad?, hicieran una evaluación de todos los pacientes que están etiquetados como que son alérgicos a la penicilina. Y ellos, pues cuando están disponibles, pues nos asisten en desarrollar protocolos, ¿verdad? Y nos ayudan para maximizar la seguridad y la eficiencia en esas evaluaciones, especialmente en aquellos pacientes que se pueda detectar que tienen un alto riesgo de reacción a la penicilina. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de los pacientes a los cuales se reporta algún tipo de alergia a la penicilina, pues son evaluados por médicos que no son especialistas en esa rama,
Y se entiende que por eso es que tal vez pueda haber una alta prevalencia de reportes de alergia a la penicilina en los Estados Unidos. Fíjense, como no hay suficientes especialistas para evaluar todos los pacientes que se sospecha que tengan alergia a la penicilina, pues hay evidencia que apoya la implementación de evaluaciones de alergia a la penicilina por otros tipos de especialistas, como serían emergenciólogos, internistas, intensivistas, farmacéuticos y especialistas en enfermedades infecciosas. Y se entiende que esto también es una parte importante de los programas de antibiotic stewardship, porque entiéndase, el fin principal de un programa de antibiotic stewardship es el uso apropiado de antibióticos. Y si usted remueve esa etiqueta de alergia a la penicilina, pues permitiría un mejor uso de los antibióticos. Importante saber, ¿verdad?, que en los Estados Unidos la evaluación de la alergia a la penicilina tiene unos códigos por los cuales usted puede conseguir un reembolso de parte de Medicare, y en el CPT, ¿verdad?, está el 95018 para pruebas cutáneas y el 95076 para las primeras 2 horas de un Oral Drug Challenge, que es un método que está también descrito en los artículos, en donde se le da una dosis de amoxicilina y se sigue al paciente para ver cuál es la respuesta. El problema en esto que a veces 2 horas, ¿verdad? Pues usted tener un paciente bajo observación 2 horas en la oficina, pues la logística es un poco complicada. En los artículos, ¿verdad?, está esta figura número 1, donde nos muestra los síntomas que distinguen algún grupo de reacciones cutáneas a medicamentos. Por ejemplo, en la primera columna están las reacciones mediadas por inmunoglobulina E, que el comienzo es de minutos a horas, ¿verdad?, del momento que se da el tratamiento. Puede haber una elevación de la piel, puede haber picor, ¿verdad? Y las lesiones pueden durar menos de 24 horas y se van sin dejar ningún tipo de cicatriz. Esa del medio que vemos ahí, ¿verdad?, es una bien frecuente, esa erupción así en la piel. En la columna del medio vemos las reacciones mediadas por células T benignas, que el comienzo es de días luego del comienzo del tratamiento, típicamente con menos picor que las mediadas por inmunoglobulina E. Las lesiones pueden durar menos de 24 horas y puede haber una fina descamación con una resolución en días a semanas. Y la última columna vemos las reacciones severas mediadas por células T o reacciones severas adversas, ¿verdad? Esa primera foto que ven ahí, eso parece una boca, pero no es la garganta. Vemos los dientes a ambos lados, las muelas, ¿verdad? Parece como si fueran los labios hinchados, pero no, es la faringe, ¿verdad?, hinchada. Vemos en la segunda la descamación en las manos y luego en la tercera la descamación alrededor de los labios. O sea que son reacciones que usted debe conocer para poder entonces identificar si de verdad el paciente está teniendo una reacción alérgica al medicamento, en este caso la penicilina, que es el antibiótico que usted le administra. Entonces, la tabla 3 en este artículo nos da nos habla de una estratificación de riesgo al momento de hacer la evaluación de alergia a la penicilina. Lo da como bajo riesgo, riesgo mediano y alto riesgo. El historial es lo principal. Por ejemplo, si cogemos el de bajo riesgo en el historial, nos dice una reacción aislada que no parece ser alérgica, como síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, o que tenga prurito, picor sin rash, que sea una reacción remota, o sea, de hace más de 10 años, o como dicen la mayoría de los pacientes, eso es cuando yo era pequeño, sin hallazgos de que haya sido mediada por inmunoglobulina E, o que haya un historial familiar de alergia a la penicilina. Pues nos dice la acción: prescriba un curso de amoxicilina o realice un challenge de amoxicilina directa bajo observación, que ese es
el procedimiento que lo reembolsa el CPT, ¿verdad? Que usted le da el challenge y lo observa por 2 horas a ver qué es lo que pasa. Esta tablita es bien práctica, ¿verdad? Le dice sobre, ¿verdad?, los distintos riesgos y qué acciones usted va a tomar. Entonces, vamos a hablar ahora sobre otros beta-lactámicos y la reactividad cruzada. Entonces, las alergias a la cefalosporina es un problema, ¿verdad?, porque sigue creciendo en los Estados Unidos, porque sobre 2% de los pacientes han reportado algún tipo de alergia a cefalosporina, y las cefalosporinas pues están surgiendo como una causa común de anafilaxis, especialmente en el escenario perioperatorio. Ahora, la reacción cruzada entre penicilina y cefalosporina ocurre en aproximadamente un 2% de los casos, o sea que es menos del 8% que se había reportado previamente. Y los que estamos, ¿verdad?, tenemos práctica en el hospital, pues sabemos que a veces el paciente nos dice, soy alérgico a la penicilina, uno lo entrevista, me dice, pues no sé cuál era la reacción. Eso es cuando yo era pequeño, pues entonces uno dice, pues vamos a darle una cefalosporina, ¿verdad?, por aquello de darle el beneficio a la duda, y es común. Entonces al rato recibimos la llamada de la enfermera del piso que farmacia no quiere servir el medicamento porque es una cefalosporina, porque el paciente tiene historial de alergia a la penicilina. ¿Ves? Entonces uno tiene que llamar allá y decirle, mira, eso es de menos de un 2%. Yo lo sé, la reacción es esta, de él en la cefalosporina. Eso es bien común en la práctica de hoy día. Y las alergias a los carbapenem y a los monobactam son bien poco comunes. Así que es la misma situación. Uno ordena un carbapenem y el paciente está etiquetado como que tiene alergia a la penicilina y nos llaman como quiera de farmacia porque el paciente tiene ese historial y quieren asegurarse de si uno está en conocimiento de eso. Entonces, fíjense, el problema con los con la cefalosporina y otros beta-lactámicos y la reacción cruzada es que a nivel, como vemos aquí, ¿verdad?, tenemos ampicilin y cefaclor y amoxicilin y cefalexin. Ellos tienen a nivel de la cadena R1 una estructura bien similar en el grupo R1, y eso es lo que hace pues, que pueda haber, ¿verdad?, algún tipo de reacción cruzada entre este tipo de compuestos. Y es por la similitud que tienen en ese grupo R1, aparte de que tienen el anillo beta-lactámico también. Entonces, el cefazolín pues tiene una cadena única con una reactividad cruzada bien baja con la penicilina. La reacción cruzada entre penicilina y carbapenem es menos de 1%, o sea que es prácticamente ninguna, y no hay reacción cruzada entre las penicilinas y los monobactam. O sea, por eso si el paciente uno determina, ¿verdad?, que de verdad es alérgico y todo esto, pues a veces uno utiliza pues un monobactam. Entonces, el principal o el abordaje más simple para uno evaluar esa alergia a la penicilina directamente es utilizando el Amoxicillin Challenge con o sin prueba cutánea para la penicilina. Entonces, si a usted luego de realizar esto no hay evidencia de alergia a la penicilina, la posibilidad de reacción cruzada es irrelevante, o sea, no va a tener reacción cruzada. Tenemos otra figura 3 en los artículos donde nos habla del manejo de las reacciones a ese drug challenge, ¿verdad? Nos habla de síntomas subjetivos, las acciones y los resultados. No lo voy a discutir porque estoy cortito de tiempo, pero como les dije, los invito a que bajen los artículos, los busquen porque de hecho hay un suplemento también con los artículos que es bien interesante y les explica mucho más en detalle pues, cómo se manejan estos drug challenge. Entonces, después que usted haga una evaluación de alergia a la penicilina y
y esta resulta negativa, por ejemplo, les hacemos el Amoxicillin Challenge, el cual es tolerado, ya sea con o sin la prueba de piel, pues entonces lo próximo que corresponde es que usted anote en el récord, ¿verdad?, que el paciente no es alérgico a la penicilina. O sea, usted debe borrar, quitar esa etiqueta de que el paciente es alérgico a la penicilina. ¿Ves? Después que usted le hace el Amoxicillin Challenge, ya sea con o, sin o con la prueba cutánea, hay que quitar esa etiqueta. Y eso es bien importante porque los pacientes llegan al hospital de la oficina de los médicos y entonces vienen ya con esa etiqueta y a veces pues uno tiene que estar peleando y haciendo fuerza para poderle dar un tipo de tratamiento al paciente. Entonces, importante, el paciente debe ser educado para que entienda que no tiene una alergia a la penicilina y se le debe dar reassurance, ¿verdad?, con cada curso de penicilina que se le vuelva a administrar, incluyendo cuando se utilice algún tipo de beta-lactámico a nivel intravenoso. Bien importante la educación al paciente. Y la evaluación de la alergia a la penicilina pues tiene beneficio para el paciente porque va a permitir mejorar el tratamiento, ¿verdad?, la elección que haga el médico, ya sea para tratamiento o para profilaxis. Entonces, como un componente de lo que es de los esfuerzos de antimicrobial stewardship, la evaluación de penicilina, de alergia a la penicilina, pues va a llevar a que se haga o que se administren antibióticos apropiadamente, a que se reduzca la resistencia y a que se reduzcan los casos de Clostridium difficile infection. ¿Ok? Así que el CDC, ¿verdad?, y muchas sociedades profesionales recomiendan, ¿verdad?, que se evalúe exhaustivamente, ¿verdad?, cuando el paciente dice que es alérgico a la penicilina para poder removerle esa etiqueta que tiene. Y fíjense lo importante de esto, porque llega el momento en que el paciente se cree que todo tiene penicilina y le dice, van a comer a los restaurantes y le dice, yo soy alérgico a la penicilina. ¿Hay penicilina en la ensalada? Porque se quedan con eso y después no hay quien les remueva esa etiqueta y llegan al hospital. Yo tengo una paciente que ella es alérgica a todo. Y bueno, gracias a Dios que nunca ha llegado con una infección severa así, ¿verdad? Que siempre llega con una exacerbación de bronquitis crónica y bueno, la mayoría de las veces el médico me la consulta y yo digo, no le des nada porque es que eso es, no. Pero ella tiene allí la etiqueta de todo. Lo que pasa es que en ese escenario es bien poco práctico, ¿verdad? En el escenario hospital, el uno ponerse a evaluar eso. Por eso es que a nivel ambulatorio es donde mejor se puede evaluar esta situación de la alergia a la penicilina. Pues nada, hasta aquí esta charlita. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues yo creo que ahora es el momento. Gracias, doctor. Yo creo que Vamos. habían algunas preguntas relacionadas a su conferencia ahora de alergia. ¿Alguien quiere que comente su opinión en cuanto a la alergia severa al Aumentin o amoxicilina clavulanato con daño severo al hígado? Bueno, pero volvemos, eso es un beta-lactámico, ¿sí? Pues hay pacientes que pueden hacer algún tipo de reacción que sea más severa, pero en realidad, ¿verdad? Por eso es la importancia de si el paciente es alérgico a la penicilina, que se haga la evaluación, porque puede ser alérgico al clavulanato y no necesariamente a la amoxicilina, que muchas veces olvidamos eso, que hay beta-lactámicos que están combinados con inhibidores de beta-lactamasa, como sería el piperacillin tazobactam, y a lo mejor hacen alergia y no sabemos si la alergia es al piperacillin o es al tazobactam, o el amoxicillin, perdón, el ampicillin sulbactam.
Alguien le pide que comente sobre la nueva orden del Departamento de Salud que solo permite 30 minutos en la oficina médica. Yo me imagino que esto es en el setting de si vas a darle el antibiótico y hacer el challenge y lo tienes que monitorear en la oficina por un periodo mayor a 30 minutos. Bueno, porque estamos ahora con lo del COVID, pero el COVID no va a durar para toda la vida. Ujú. Pues, pero también eso era algo que había que hacerlo antes del COVID. Está todo estancado. ¿Cuándo no se considera aceptable usar un beta-lactámico en pacientes con alergia a penicilina? ¿Solo en reacciones anafilácticas o el cross-reaction es mínimo? Bueno, ya vimos que la reacción cruzada es mínima, es aproximadamente un 2%. Ahora, si un paciente tiene una reacción anafiláctica que le dice, mira, a mí se me cierra la tráquea, eso, pues ya hay uno tiene que tener mucho cuidado. Ok. Yo me imagino que esta pregunta se refiere si usted usualmente recomienda referido a un alergista en estos pacientes que tienen alergia documentada a la penicilina Bueno, o a la aspirina. eso sería lo ideal, pero por ejemplo, en el área que yo estoy, que yo estoy en Ponce, entre lo que es, yo diría, de Sabana Grande hasta Guayama, hay un solo alergista. que Está difícil. está difícil, pero sería lo ideal. Y usted lo conoce, doctor, o la conoce, La doctora. doctora Velázquez, La sí. doctora Velázquez. Sí. Que es excelente, pero humanamente es imposible que ella pueda evaluar todos los pacientes. Lo que hay que hacer es que más médicos se entrenen en esto de alergia, porque es un problema serio a nivel de Puerto Rico, no hay muchos alergistas. Sí. La próxima pregunta dice, este participante ha visto últimamente pacientes con diferentes cuadros respiratorios sin evidencia de infección clara que los dan de alta en cefalexin. Que esto puede llevar a un problema de resistencia. Si usted pudiera dar su opinión en cuanto a esto para que no se siga cometiendo el mismo error. Bueno, hay muchos cuadros respiratorios que son virales, no necesitan antibióticos. Las exacerbaciones de asma no se le da antibiótico. Y si necesitara un antibiótico, la cefalexina, el ¿qué le dieron? No, cefazolina. Cefalexin o qué. Cefalexin, eso no es tampoco no sería el antibiótico de elección para un problema respiratorio. Okay. Que lo están dando más pensando ¿verdad? En que el paciente no tenga una mala opinión del médico, por darlo. Sí, para darle algo al paciente. La próxima pregunta dice, si el historial de la reacción a penicilina fue leve y fue hace varios años, ¿se podría utilizar una penicilina si ese es el antibiótico indicado en el proceso infeccioso de ese paciente sin tener que hacer una evaluación previa con un alergista o un especialista de alergia? El historial es bien importante, como dije, ¿verdad? ¿Qué reacción le dio? ¿Qué tipo de reacción? ¿Cuánto hace que le dio? A veces usted también le puede preguntar, mire, ¿usted ha usado tal cosa? Porque le va a decir, sí, yo usaba amoxicilin. Porque acuérdese, el paciente no es médico y él no sabe qué es una penicilina, qué es una cefalosporina. A veces le han dado Josefin y los tolera bien, ¿ve? O sea lo que hay que hacer es un buen historial, indagar con el paciente y sacarle información. Ok. ¿Hay relación entre la dosis del medicamento y el tipo de reacción alérgica? No. Pues eso puede darle Por eso vemos cuando a veces se le inyecta una pequeña, cuando se hace la prueba cutánea, con unas pequeñas cantidades, el paciente desarrolla la alergia, es decir, que sabemos. Pero obviamente cuando vamos a dar antibióticos, vamos a dar la dosis adecuada. Ok. ¿Por qué no es práctico hacer un amoxicillin challenge al paciente con bronquitis estando en el hospital? Bueno, porque el challenge requiere que lo observemos 2 horas. Entonces, acuérdese, eso lo va a hacer el médico. Uno no va a estar 2 horas en el cuarto del paciente. En la oficina, no es que usted esté con él allí, pero usted lo sienta allí, usted está allí. Cualquier cosa que pasa, usted es el que va y usted tiene los medicamentos allí.
¿Ve? Pues imagínense que yo vaya a hacerlo y yo me quede 2 horas en el, en el cuarto del paciente o en el counter. En la oficina, usted está allí, usted tiene el paciente allí y usted está allí. Aparte de que el que va a hacer eso, pues tiene que, ¿verdad?, instruirse, documentarse, tener los medicamentos que necesita en caso de que haya algún tipo de reacción adversa que la pueda tratar, porque si desarrolla una anafilaxis, tiene que tener allí el EpiPen o tener el Benadryl, el Solumedrol, o sea, todo eso. Sí. Aunque alguien podría argumentar que está en el hospital, so tienes el personal allí, También tienes el carro de paro. tienen el cajo de paro y eso, Es pero donde como mejor lo quiera, o puedes sea, monitorear. acuérdense, hay una responsabilidad médico-legal que uno tiene si uno ordena una cosa. La otra pregunta dice, ¿cómo estaría la posición legal a ese que se le dio una cefalosporina a un paciente alérgico a penicilina y sufrió una reacción, aunque el riesgo era bien bajo en ese paciente? Pues mire, si el riesgo médico legal siempre está, por ejemplo, a mí me ha pasado que, y no con tanto con esto, yo he dado vancomicina a un paciente y ha desarrollado nefrotoxicidad. Pues mire, yo voy, lo documento, quito el medicamento, documento, el paciente tuvo esto. ¿Ves? El riesgo siempre está ahí de que haya alguna implicación médico-legal. Lo único que uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Y si da el medicamento, pues uno lo quita y documenta. Y obviamente pues no utiliza eso. Lo importante es la documentación que uno ponga en el expediente para si en caso de una reclamación, pues uno se pueda defender. Ok. Pues gracias, doctor.